su espada. Así que más vergüenza para los que son de aquí no han traído su Biblia. ¿Habla alguien? Alguien que no trajo su Biblia. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Lo tenemos todo, hermano. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos lo creen, hermano? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en este día, hermano? Cierre sus ojos y pídale al Señor que hable en esta mañana nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu santa y bendita presencia. Gracias te damos, Dios mío, por este privilegio de estar en tu casa. Gracias por tu palabra que ha sido leída. Señor, usa mis labios para traer a tu pueblo, aleluya, el mensaje tuyo, Señor. La palabra que tu iglesia necesita en este día. Habla cada vida como solo tú sabes hacerlo. Señor, danos ese pan del cielo. En el nombre de Jesús, quita todo lo que estorbe en nuestra mente, en nuestros corazones. Dios mío, y permítenos recibir el mensaje tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo suplico y te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Y puede alabar a Dios sentado también. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos creemos que estamos en los últimos tiempos, hermano? Estamos en los tiempos finales. Se está terminando el tiempo de la iglesia en esta tierra. Cristo está por regresar a buscarnos, hermano, y a llevarnos a su presencia. Gloria a Dios. La Biblia está llena de enseñanzas, especialmente en los evangelios, sobre señales de la venida de Cristo. Gloria al Señor. Jesús reveló, hermano, cosas que estarían sucediendo en el momento que Él llevara a su iglesia al cielo. Gloria al Señor. Entre ellas, pues la Biblia habla en sentido general de guerras, de rumores de guerra, de hambre, de pestilencias, de plagas, de enfermedades que hemos estado viendo, hermano. Gloria al Señor. De terremotos que siempre los ha habido en la humanidad, pero que han ido aumentando constantemente. En esas señales que el Señor habló, aleluya, dijo específicamente cosas que estarían sucediendo en el ambiente espiritual. Por ejemplo, el Señor dijo que la maldad se multiplicaría en la tierra y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La maldad se ha multiplicado y eso lo sabemos, ¿verdad? Se ha multiplicado la maldad tanto que usted no puede dejar la puerta de su casa sin seguro, aunque usted esté dentro, ¿verdad? Porque bueno, siempre cuando uno va a salir lejos, pues le pone seguro a su puerta para no encontrar la casa vacía, ¿verdad? Aquí en Ocala quizás eso no se note tanto. Hace unos días atrás estuve visitando a mi hermana allá en Miami y me sorprendió, le hablé porque la puerta de la salida de la casa tiene tres llavines, ¿verdad? Entonces yo toqué la puerta y clac, 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 se abrieron los 3 llavines. Porque ella me miró, usted sabe, por ese... el ojo avisor ese, gloria al Señor, abrió y yo entré y clac, 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 puso los 3 otra vez. Y yo le dije, pero no estás exagerando, estás aquí dentro de la casa, está tu esposo aquí y estoy yo y mi esposa, o mi esposa y yo para decirlo correctamente.
¿cómo pones tanto seguro? Y él me dijo, eso no pasa en Ocala, pero aquí te asaltan dentro de la casa, el barrio donde ella vive. Quizás no en todo Miami, pero allí cerca del aeropuerto es peligroso. Entonces, la maldad se ha multiplicado terriblemente. Y eso ha provocado una desconfianza. Amén. Tan grande que ha llegado a haber desconfianza hasta de los propios familiares. Usted sabe que los vicios hacen que los hijos le roben a sus propios padres para alimentar el vicio. Que esposos que por años mantuvieron a su familia y proveyeron para el hogar sean atados por vicio y comiencen a robar las cosas que ellos mismos trajeron para la casa. ¿Ve? Y eso está provocando que padres dejen de tener el respeto y el amor hacia sus hijos y que hijos dejen de respetar y amar a sus padres. Así que esto se está cumpliendo al pie de la letra. La Biblia habla de que el amor se acabaría en muchas personas. Sin embargo, la misma Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Gracias a Dios por eso. Primero, porque el amor de Dios no se acaba nunca. Siempre nos ha amado. Y aunque en muchos el amor se haya enfriado, todavía Dios sigue derramando su amor sobre sus hijos. Y haciendo que nosotros amemos también. La Biblia también habla de los tiempos finales como un tiempo en que la fe de muchos se acabaría. Al punto que el Señor mismo preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hablando el Señor de verdadera fe, porque hay quienes han cambiado la fe verdadera y creen hoy en cualquier cosa, hermano. Hay gente que creyó en Dios y hoy creen en ovnis. Hay gente que creyó la palabra de Dios en un tiempo y hoy creen más los escritos de los mayas que lo que dice la Biblia. Porque la fe se ha perdido en muchos. Poder en el nombre de Jesús. Así que seguridad de que estamos en los últimos tiempos. Todo aquel que tiene al Señor en su corazón sabe que nos queda poco en esta tierra. Alabado el nombre de Jesús. En el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, hay un mensaje de Dios a 7 iglesias. ¿Verdad? Entre ellas, entre esas 7 iglesias, hay un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Que como un contraste a la condición de los últimos tiempos, esta iglesia representa un remanente en ese tiempo que el amor se acabaría, aleluya, hay muchos, y que la fe se acabaría también. Sin embargo, el nombre Filadelfia significa amor fraternal. ¿Ve? O sea, en medio de crisis de amor, hay una iglesia que tiene amor fraternal. En medio de una crisis de fe, hay una iglesia que le cree a Dios, que crea su palabra. Y Dios halaga, Dios reconoce cualidades tremendas en la iglesia de Filadelfia. Si usted está conmigo allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al Señor. El Señor le habla de unas cualidades a esta iglesia. Ahora, en el verso 11 que leímos dice: he aquí yo vengo pronto. Amén. Y entonces le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. La causa por la que hay que velar
La causa por la que hay que cuidar lo que Dios nos ha dado es lo primero que se nos dice. Porque Él viene pronto. El Señor viene pronto. Y de eso estamos claros, hermano. Tan pronto que puede ser este mismo día. Amén. Pero lo que el Señor espera de nosotros es que cuando Él venga por nosotros, nosotros estemos cuidando lo que Él nos ha dado. Amén. A veces los creyentes no se dan cuenta, no saben valorar lo que Dios les ha dado. Entre las cosas que aquí dice que Dios le había dado a esta iglesia, el Señor le dice: tienes pocas fuerzas. Y eso podía mirarse como una desventaja, pero Dios lo pone como una ventaja. ¿Ah? Y esto no es una enseñanza única en este texto, porque la fuerza del creyente no es la suya, no es la de él, sino la que Dios le da. Todos sabemos lo que el Señor le dijo a Pablo cuando Pablo, teniendo una debilidad física, le pide a Dios que le libre de la carga que estaba llevando. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dice: porque ahora cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque mientras haya un creyente que confía en sus capacidades, no tendrá fuerzas. Las fuerzas del cristiano no son sus capacidades intelectuales, ni su capacidad económica, ni el conocimiento que tiene de las Escrituras, ni los años que llevan el Evangelio. Su experiencia puede trabajar en contra suya. Cuando usted conoce mucho, dice: ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero cuando usted se da cuenta que no sabe nada, entonces depende completamente del conocimiento que Dios tiene y no del suyo. El error más grande de un creyente es confiar en sus propias capacidades. Cada situación, cada problema, cada prueba que le viene a su vida es diferente y amerita una solución diferente. Y solo Dios conoce la solución o el resultado que le va a traer lo que usted está pasando. Amén. Así que usted necesita depender completamente de Dios. Cuando Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: tienes poca fuerza, le está diciendo: no dependes de tus fuerzas. Le está diciendo: no eres autosuficiente, sino eres dependiente. Amén. Y el cristiano que persevera en este tiempo no es el autosuficiente. Usted puede ver los canales de televisión cristianos llenos de pavorreales autosuficientes, con la pechuga levantada, hablando de los logros que han alcanzado. Pero también puede ver cada día el escándalo de las caídas, aleluya, los problemas morales que tienen aquellos que se creen autosuficientes. El camino hacia el cielo está marcado por gente dependiente. Dependen enteramente del Señor. La iglesia de Filadelfia es una iglesia dependiente de Dios. Y que como depende de Dios para todo, le da mucho valor a lo que Dios le ha dado. Y de aquí es que parte esta orden de Dios. Retén lo que tienes. Después de decirle: lo que tienes no es tuyo, te lo di yo. ¿Ve? Tienes pocas fuerzas. Aleluya.
Quizás algunos podían decir, bueno, tenían poca fuerza porque no tenían poder económico o porque esta es una iglesia despreciada, perseguida, tenida en poco por los demás. Pero la dependencia de Dios hace sentirse al creyente inservible sin su ayuda. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque tienes pocas fuerzas, poder en el nombre de Jesús. Yo conozco tus obras, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. La segunda cosa que Dios le dice allí, después de decirle tienes poca fuerza, en segundo lugar, has guardado ¿qué? Mi palabra. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? La palabra. ¿Y qué le hacían a la palabra que tenían? La guardaban. Amén. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tres cosas débiles. Amén. Pero con palabra y fieles. Eran fieles en guardar la palabra. Eran fieles en cuidar el nombre del Señor en sus vidas. No negaban al Señor. Poder en el nombre de Jesús. Entonces el Señor le dice, yo vengo pronto. Y entonces él le dice, retén lo que tienes. La palabra retén allí, que es un verbo, el verbo griego krateo, significa literalmente usar fuerzas, agarrar, echar mano, guardar, abrazar, aferrarse, retener, tomar. Aleluya. Dios le dice, échale mano a lo que tienes. Agarra bien lo que tienes. No deje que se te escape lo que yo te he dado. Amén. Si algo está haciendo daño a la iglesia de hoy, es el descuido que se tiene con lo que Dios nos ha dado. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo primero que vemos en esto es que este verbo está en tiempo presente. No dice han retenido. Y no dice tampoco van a retener, sino retengan ahora. Y si usted lo lee dentro de 2 horas, vuelve a decir reténlo ahora. Y si pasan 10 años, síguelo reteniendo. Esto es, no importa el tiempo que pase, cuida lo que Dios te ha dado. Retén lo que tienes. Abrázalo. Protégelo, cuídalo, cuida lo que tienes. Aleluya. Este verbo en tiempo presente es una acción continua. O sea, es algo que debe seguir haciéndose siempre y no por un lapso de tiempo. No por un momento, sino continuamente. Sigue reteniendo. Sigue cuidando lo que tiene. El Señor le da promesas a esta iglesia. ¿Ve? El Señor le dice, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero Dios le pone una condición. Yo te libraré si tú retienes lo que tienes. Todos queremos ser librados de la condenación. Todos queremos ser librados del infierno. ¿Habrá alguien que aquí quiere ir al infierno? Pues la forma de escapar de la condenación es reteniendo lo que Dios nos ha dado. Retén lo que tienes. Aleluya. Esto es que para recibir el beneficio de la protección de Dios hay que cuidar lo que Dios nos ha dado.
Hay que retener lo que Dios nos ha dado. Aleluya. En el Evangelio de San Lucas, quiero que vaya conmigo allí al capítulo 18. Perdón, capítulo 8. Lucas 8:15. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice allí. Mas la que cayó en buena tierra. Esta es la enseñanza del Señor sobre la buena semilla. El Señor comienza diciendo: el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte entre piedras, parte entre espinos, pero parte cayó en buena tierra. Entonces, cuando el Señor se queda solo con sus discípulos, les explica la parábola del sembrador. Y en el final de esta parábola le dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen. Aquí está la frase que estamos viendo en esta mañana. ¿Retienen qué cosa? La palabra oída. Hay quienes no oyen la palabra. Es increíble que en pleno siglo XXI haya creyentes que no oyen la palabra de Dios. No tienen oídos alguno para escucharla y otros no tienen quien se la predique. Algunas veces porque las personas que tienen al frente enseñándole no les da la palabra. Los entretiene, le habla boberías. Hay gente que lo único que le interesa es ocupar el tiempo, entretener a los demás. Increíblemente, desde un altar hasta chistes se cuentan. Hermano, conversaciones soeces. No hay palabra. Lo que hay es entretenimiento. Literalmente algunos toman el periódico y lo leen en el altar. Comentan la última noticia, la noticia del día. En estos días pasados, una artista de televisión por ahí, pues tuvo un accidente y murió. Increíblemente, iglesias evangélicas y medios de comunicación que deben tener, aleluya, la responsabilidad y la visión para administrar la palabra de Dios, ocuparon el tiempo en hablar de ese accidente día y noche. Y la gente con hambre de Dios, pero no hay palabra de Dios. Como dice el profeta, que los hombres andarían en los últimos tiempos de mar a mar buscando palabra y no la hallarían. Ahí sí hay gente que anda de iglesia en iglesia y acá le hacen un chiste, en el otro lugar hay entretenimientos, payasos en los altares, gente haciendo pantomima, jugando al evangelio, entreteniendo a la gente. Y después de ponerse unos guantes blancos y la cara pintada de blanco la gente y haciendo mímicas para allá y para acá, mímicas mudas. Hay un hermano en el asiento dice: qué misión objetiva, capté el mensaje. Y yo digo: sí, yo capté el mensaje. El mensaje es que falta palabra de Dios, que falta revelación de Dios, que falta unción del Espíritu Santo para hablar la verdad y no callarse. Poder en el nombre de Jesús. Falta de palabra. No hay. Y la gente se muere, se seca, se vacían espiritualmente. Poder en el nombre de Jesús. Eso es triste, pero hay quienes no tienen palabra para escuchar. A mí me sorprende que después de tantos años predicándose el evangelio a través de los medios de comunicación, aleluya, y en las iglesias evangélicas y más aún en las pentecostales, haya personas que me llamen y me digan:
todavía yo nunca había escuchado eso que usted está diciendo. Y yo digo, ¿de qué planeta vienen? Porque no me lo están diciendo inconversos o ateos, me lo están diciendo cristianos evangélicos. Y yo no estoy predicando un evangelio nuevo, es el que se ha predicado desde que Cristo vino a este mundo. ¿Qué está pasando? Que quienes son responsables de dar la palabra de Dios no lo están haciendo. Están copiando cuanta bobería leen en el internet. No todo lo que se lee en el internet es de Dios. Y yo le recomiendo que si usted va a estudiar algo, lo haga con una Biblia adelante. Y tenga mucho cuidado. Porque los engañadores hasta Biblia usan. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ve? Pero hay gente oyendo cualquier cosa y la sueltan desde un púlpito sin siquiera analizarla. Hace un tiempo un hermano me llamó: pastor, estoy muy preocupado porque lo que mi pastor predica, yo lo puedo encontrar en internet un día antes de que lo hable. Y lo suelta igualito que como lo leyó, ni siquiera lo analiza. Ni siquiera lo revisa en la palabra de Dios a ver si es verdad. De ahí es que vienen las herejías, las falsas enseñanzas, de la irresponsabilidad. Poder en el nombre de Jesús. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La iglesia de Filadelfia era una iglesia privilegiada porque tenía palabra. Se le predicaba la verdad y cumplían lo que muchos creyentes no cumplen, porque así como hay algunos que no tienen palabra para oír, también hay otros que oyendo la palabra no la guardan. Y eso lo hace a usted más culpable. Cuando usted ha oído la verdad, cuando se le ha enseñado lo que debe hacer y no lo hace, entonces todo el peso de la culpa cae sobre usted. Poder en el nombre de Jesús. Y este tipo de creyentes que Dios le llama buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que no es que dieron fruto una vez, sino que permanecen dando buenos frutos. La palabra que se les predicó dio un fruto, dio un resultado permanente. Poder en el nombre de Jesús. Esta expresión o esta palabra nos describe con exactitud qué cosa es retener lo que tenemos. Amén. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 13. 2 Timoteo 1:13. ¿Lo tiene? La primera frase que hay allí es la que estamos viendo. Retén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. A Filadelfia Dios le dice: retén lo que tienes. Pero antes de decirle retén lo que tiene, le explica qué es lo que tiene. Y le dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Si algo tenía de valor la iglesia de Filadelfia era la palabra. Amén. Y aquí Dios le dice a Timoteo a través del apóstol Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo fue el instrumento de Dios para enseñarle la palabra a Timoteo. Le había dado el consejo de Dios a este joven. Ya no era tan joven Timoteo cuando se escribe la segunda carta a Timoteo. Ya no era un jovencito, ya era un pastor de experiencia. Y Pablo ya era un anciano y estaba para irse, para partir de este mundo. Es en esta carta donde Pablo dice: ya yo estoy para partir. El tiempo de mi partida está cerca. Y entonces le dice: retén la forma. Retén la palabra que yo te he dado. Pero no simplemente retén la palabra o el conocimiento,
sino la forma de la sana doctrina. En esta frase, Pablo está hablando de que Timoteo había recibido una estructura, una formación, un sistema de conducta como creyente, que él como pastor debía compartirlo con los demás, debía formar a los demás en esa forma de doctrina. Gloria al Señor. O sea, cuando leemos esta frase o esta intervención de Pablo a Timoteo, se nos está hablando de que Pablo está diciéndole a Timoteo: tú fuiste formado de una manera. Tú no estás improvisado. Tú no estás haciendo la cosa a tu capricho. Ni poco a poco fuiste añadiendo cosas que tú en tu criterio creíste que eran buenas. No, a ti se te dio una forma. A ti se te formó de una manera. Los años, las enseñanzas, las experiencias con Dios, Dios mismo te fue formando, te fue dando unas características que tienes que cuidarlas hasta el final. Pablo le está hablando a Timoteo de que no basta con seguir creyendo en Dios hasta el final, sino que la forma que Dios te ha dado como creyente, esa tienes que cuidarla hasta el final cuando Cristo venga por ti. Si algo está sucediendo con los creyentes hoy, es una fiebre de cambio que está inundando la mente de los creyentes. Todos los seres humanos tenemos la etapa de nuestra vida, cuando pasamos de niños, de adolescentes a adultos, en que tenemos la capacidad ya para analizar lo que vemos a nuestro alrededor. Y la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría, comienzan a poner en tela de juicio todo lo que hacen sus padres. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué tengo que yo ser igual que ellos? Y hay una revisión. Yo pasé por esa etapa. No solo como joven, sino como cristiano. Una etapa en la que uno pone en tela de juicio la práctica cristiana que tienen nuestros adultos. Y yo creo que Dios mismo provoca eso, para que nosotros no creamos por lo que nos dicen los demás, sino que conozcamos nosotros mismos. Yo tuve una etapa en mi vida de cristiano en la que puse a prueba todo lo que se me había enseñado. ¿Por qué dicen que yo tengo que buscar el bautismo en el Espíritu Santo? Me dediqué a buscar en la Biblia si de verdad eso era necesario, y encontré que mis padres tenían razón. Encontré que mis pastores tenían razón. Puse en tela de juicio el por qué yo necesito vivir una vida santa, no solo interna, sino externamente. Y no por lo que me dijeron que hiciera, sino buscando en la Biblia a ver si era cierto. En esa búsqueda de la verdad, algunos se desvían, hermano, porque no tienen como elemento principal, como base de lo que van a revisar, de lo que van a inspeccionar en sus vidas, la palabra de Dios. Si un cristiano no cree que su regla de fe y conducta es la Biblia, pues entonces va a buscar un montón de criterios y de enseñanzas por ahí, y va a sacar una amalgama de una mezcla de todo, y va a inventar su propia doctrina, que es lo que está sucediendo hoy con muchos. Pero si el cristiano concienzudamente, hermano, y con sinceridad va a la Biblia buscando como fuente, aleluya, la revelación de Dios para lo que tiene que practicar, usted va a encontrar algo, aleluya, que lo que se le enseñó sus antepasados tiene una base sólida en las Escrituras. Y que aunque pasen los años y las costumbres y la forma de comportarse la humanidad, las verdades de la Biblia son inquebrantables. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Pablo está hablando de que ya hay una forma, ya hay una estructura que no se puede cambiar. Eso no ocurre en la sociedad. En la sociedad, hermano, la ciencia cambia constantemente. Lo que fueron leyes físicas que me enseñaron a mí en el bachillerato, hoy en día se han puesto en tela de juicio. Y algunas de ellas las han cambiado completamente. Porque los científicos van descubriendo cosas nuevas. Y lo que era una verdad para aquel tiempo, ya este tiempo no funciona. ¿Se da cuenta? La física, la matemática y la química que se estudió en mis tiempos era más fácil. Ahora tiene un montón de complicaciones y han aparecido fórmulas nuevas. Quien quiera ponerse al día en sus estudios tiene que reinventarse completamente. Yo recuerdo cuando era muchacho que tenía un profesor en la escuela que tenía él la responsabilidad, la encomienda de convencerme a mí que Dios no existía. Ese hombre me dejaba a mí fuera de las clases, después que terminaban las clases, hasta una hora más, sentado ahí dándome una charla. Todos los días, hermano. Y su argumento más importante era el carbono 14. Una prueba científica a huesos viejos. Que según esa prueba, los huesos de dinosaurios que habían encontrado tenían no sé cuántos miles de millones de años. Han pasado los años. ¿Y qué ganas tengo yo de encontrarme con ese profesor si no ha muerto? Para decirle lo que dicen los científicos de hoy. Que el carbono 14 está lleno de errores. Que es impreciso. Hasta el punto de coger el hueso de un pollo acabado de matar y darle miles de años a usted. Ahora hay otros inventos, otros descubrimientos. Ahora es más preciso las cosas con ese estudio del ADN, ¿verdad? Que produce unos datos un poco más exactos. Quizás dentro de unos años más eso quede obsoleto también. Y le tengan que seguir borrando ceros a los millones de años, eso, que ya le han borrado unos cuantos. Amén. Pero debido a que estamos en un tiempo en que la ciencia va variando, y lo que antes era una verdad absoluta hoy es relativa, ya no vale igual, ya no se le da el mismo peso. Pues hay creyentes que piensan que con el paso de los años, con el nuevo siglo, las grandes verdades de la Biblia se van volviendo obsoletas, se van volviendo relativas. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que el cielo y la tierra pasarán, pero las verdades absolutas de Dios no cambian. El Dios que dijo cuando hizo al hombre y a la mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Aunque la ciencia de hoy diga que se pueden unir un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y que un hombre puede dejar a su mujer y buscarse otra, la verdad absoluta de Dios no cambia. Y son esas verdades absolutas las que hay que cuidar, hay que retenerlas. Yo no sé cuántos cambios vendrán en este nuevo año dentro del ambiente evangélico. Yo no sé cuántas reglas van a tratar de cambiar los líderes evangélicos de este tiempo, que ya están permitiendo que hombres que abandonan a su familia y forman otra sigan pastoreando. La palabra de Dios sigue siendo la misma para hoy. Poder en el nombre de Jesús. Yo no sé hasta dónde los líderes evangélicos van a permitir que hombres y mujeres se vistan como a ellos le venga en gana, pero la verdad de Dios sigue ahí diciendo que el cristiano se viste honesta, sincera y decentemente.
Poder en el nombre de Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. En Judas, en el libro de Judas, verso 3. Capítulo 1, verso 3 de Judas. Dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contiendas. La frase allí es que pelees, que la defiendas, la fe que hay en ti, que la retengas, que no dejes que nadie te la arrebate. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 11 que estamos viendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. Dios manda a cuidar lo que Él nos ha dado, a retenerlo. Como leímos en la recomendación de Pablo a Timoteo, retén la forma. Cuida la forma de la doctrina que se te ha dado. Esto es la parte práctica, el cómo se practica lo que uno aprende. Como le decía hace un momento, hermano, si algo está haciendo daño a la iglesia, es que la mayoría de los creyentes quiere cambiar la forma que tiene el evangelio. Quieren cambiarlo, ya no están conformes con el tipo de evangelio que Dios estableció. Algunos quieren un evangelio un poquito más light, más suave, más tolerante. Un evangelio en el que quepa todo. Que todo el mundo se sienta a gusto. Que todo el mundo esté contento. Y literalmente muchos han cambiado el evangelio. Muchos están viviendo un evangelio diferente al que el Señor estableció. Yo, si algo me alegra, es saber que el evangelio antiguo sigue igual. Ese no se ha acabado. Lo han tratado de cambiar, pero el verdadero sigue puro. Mire que han tratado de introducir cambios en el evangelio, hermano. Toda clase de cambio. Hasta hay quienes han tratado de establecer un nuevo evangelio en el que no hay que congregarse. Que se puede servir a Dios en las casas. Y la condición que ponen es que hay tanta hipocresía que mejor se queda uno en la casa, dice. Yo no dudo que hay hipocresía porque siempre la ha habido. Lo que la Biblia enseña es que esa cizaña hay que dejarla ahí con el trigo. ¿Verdad que sí? Primero, para probar al trigo. Y segundo, para darle oportunidad a la cizaña de cambiar y volverse trigo. Pues si usted no viene a la iglesia porque hay hipócritas, a usted le gustan los hipócritas más que nadie. Porque es mejor pasar 2 horas con un hipócrita en un culto que pasar la eternidad en el infierno con un hipócrita al lado. Pues los hipócritas van para el infierno y el que no se congrega también va para el mismo infierno. Alabe si puede, si no diga ay. Si no sabe español diga ouch. Aleluya. Poder en el nombre de Jesús. Un evangelio nuevo, un evangelio diferente. Hay quienes han inventado un evangelio con pijama party y todo. Iglesia que tiene culto el domingo en la mañana, el único que tiene en la semana. Y mandan un papelito, a mí me ha llegado a la casa una invitación
que la escuela bíblica de este domingo va a ser un pijama party. Todo el mundo venga en pijama para la iglesia. Y no traiga su Biblia, no hace falta. Es fiesta. No hay fiesta para los hijos de Dios si no hay palabra. No hay fiesta para los hijos de Dios si no hay obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pijama se deja en la casa. A la casa de Dios venimos a que Dios nos sacuda, nos estremezca, nos revele la condición en que estamos. Entienda esto, hermano. El evangelio tiene una forma que Dios le ha dado y no se puede cambiar. Retén la forma que Dios le ha dado al evangelio, que por cierto algunos no la conocen. El evangelio que algunos conocen no es la forma que Dios le ha dado. El evangelio que el Señor estableció incluye oración. Si no hay oración, se está variando la forma que Dios le dio. Por eso a mí me preocupa cuando cristianos vienen a la iglesia y lo primero que hacen es sentarse a conversar. Lo primero que hace un creyente, digo en la forma que Dios le dio a su palabra, aleluya, es que cuando viene a la casa de Dios, con el primero que habla es con Dios. Cuando entres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Aleluya. La comunión con Dios es la base de esta forma que Dios nos ha dado. No es el simple conocimiento intelectual. No es traer una libreta para hallar falta en todo lo que se dice y creernos más sabios que los demás. Cuando el cristiano viene a la casa de Dios, lo primero que busca es sentir a Dios en su vida. Yo necesito sentir a Dios. Yo necesito que Dios me hable. Si Dios tiene que darme un cocotazo, que me lo dé. Aleluya, pero que me dé la forma que Él quiere darme. Poder en el nombre de Jesús. Retén la forma. Gloria al Señor. Aleluya. En el capítulo 22 de Proverbios, verso 28. Aleluya. Proverbios 22, 28. ¿Lo tiene allí? Mire lo que dice aquí la palabra. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos entienden qué cosa es un lindero, pero yo le voy a decir lo que significa esta frase que se traduce en nuestra Biblia como lindero. La palabra que se utiliza allí es gebul en hebreo, que significa frontera, borde, límite a una heredad. Amén. Yo sé que la mayoría de ustedes son capitalinos. Todos son de la capital aquí. Pero yo nací en el campo. Y en los campos, las fincas, las propiedades, se les pone un límite. Y a veces, aunque no haya una cerca, el campesino sabe hasta dónde llega su propiedad. Amén. En lugares donde se pone un cercado para delimitar las propiedades, hay dueños que son sinvergüenzas, hermano. Y en la noche contratan a un grupo de trabajadores y mueven la cerca más allá. ¿Ve? Hace un tiempo atrás que estaba con unos hermanos aquí en una propiedad que había comprado un familiar de una hermana, y conocí algo que yo no sabía antes. La
la propiedad tenía la cerca metida en el patio de estos hermanos. Y la hermana estaba preocupada y dijo, no, hay que ir rápido para que lo muevan, porque si pasa un tiempo y no se reclama, se quedan con eso. Se hace legal. Con el tiempo se vuelve legal el robo. Aquí en la ciudad de Ocala. Eso no pasa en mi país. Si al ladrón le descubren que puso la cerca del lado allá, la mata y mangó, cuando viene la ciudad dice, no, para acá hay una multa por ladrón. Pero acá en Ocala hay este problema, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee en el libro de Proverbios capítulo 22, no traspases los linderos antiguos, no quiebres, no muevas la frontera de donde la establecieron tus padres. ¿Ve? A Israel Dios les entregó una heredad. Amén. Y repartió la tierra por tribus y por familia. Y la propiedad que le tocaba a uno era perpetua. Esa no podía ni venderla ni nada. Y si la daba en arriendo, cuando llegaba el tiempo tenía que ser devuelta. Llegaba el tiempo cuando cada 50 años todo lo que se había vendido, todo lo que había ido como esclavo o que las propiedades que se habían perdido tenían que ser devueltas a su dueño. Porque había un plano original. Había una estructura que se había hecho original que no podía ser cambiada. Hermano. Y en el libro de Proverbios dice, no traspases los linderos que pusieron tus padres. Hubo alguien en el pasado a quien se le dio la responsabilidad de delimitar las fronteras. Hablando en un sentido material, la heredad que reciben los hijos las conquistaron sus padres. En el sentido espiritual, cuando Dios estableció su pueblo Israel, las leyes se las dio Dios a Moisés. Luego vinieron otros líderes, pero Dios le dice al pueblo, aquella forma que Dios les dio, aquella heredad que Dios les entregó y los límites que Dios le puso, no pueden ser cambiados por líderes modernos. Porque a quienes Dios responsabilizó fue a aquellos en quien puso la visión de la obra que había que hacer en el comienzo. Yo creo que esta obra es de Dios. Creo que esta obra, como se nos ha enseñado, nació en el corazón de Dios. Y creo que a esta obra Dios usó a un hombre en quien puso la visión para marcar los linderos de esta obra. Los linderos de esta obra no tienen derecho líderes nuevos que aparezcan ayer o mañana de cambiar los linderos que Dios le estableció a esta obra. Retén lo que tienes. Retén la forma que Dios te dio. Movimiento Misionero Mundial. Dios te dio una forma. Dios te entregó un lindero que hay que defenderlo, no cambiarlo. Poder en la sangre de Cristo. Cuando una persona quiere establecer un trabajo y hacer las cosas a su manera, debe hacer una obra él a su nombre. Pero esta obra tiene un fundador. Tiene alguien en quien Dios puso esta visión. Y lo que yo he recibido como pastor, que soy un pastor nuevo comparado con hombres de Dios que llevan tantos años en esta obra. Lo que yo enseño aquí no es algo que yo inventé, son unos linderos que establecieron nuestros padres. Alabado el nombre de Jesús. La desgracia de la mayoría de los concilios que hoy conocemos es que con el paso de los años, las personas en quien Dios puso la visión y le reveló las reglas que debían regir la obra, murieron. Y le sucedieron personas que conocían a esos hombres de Dios, pero que ya no tenían las mismas convicciones. Y se debilitó un poquito. Pero llegó otra tercera generación que ya conocía mucho menos. Y vinieron con ese aire de establecer nuevos cambios.
Y la mayoría de los grupos cristianos aquí en los Estados Unidos y América Latina están siendo liderados por líderes que quieren nuevos cambios. Cada año se transforma la constitución de la obra para establecer parámetros nuevos, para mover la frontera un poquito más allá. Y ahí es que viene la desgracia. Porque el diablo le ha hecho creer a uno que ese cambio es subir a un nuevo nivel, una nueva revelación, algo mejor. El paso de los años, la tecnología no necesariamente es un punto mejor. Es mejor quedarse con los linderos que pusieron nuestros padres. Si algo ruego yo a Dios, es que las verdades que a mí me enseñaron en esta obra no se cambien, ni se compren, ni se vendan. Nadie está autorizado a cambiar la forma que Dios le dio a esta obra. Pero ahora hay gente que ha estudiado en la universidad y que tienen un doctorado y se atreven a desafiar los linderos que Dios estableció. Y aparecen hasta dentro de esta obra diciendo: los tiempos han cambiado, hay que aflojar un poquito. En aquel momento, bajo las condiciones que tenía la iglesia, pues Dios le dio al hermano Luis M. Ortiz la visión de cómo debía estructurarse esta obra. Pero los tiempos han cambiado, dice. La modernización nos ha invadido a todos. No había la televisión como está ahora. No existía el high definition como está ahora. Antes la televisión en los videos que hay del hermano Ortiz eran medias borrosas. Y no se podía diferenciar si la hermana que estaba dirigiendo estaba pintada o no. Porque eso estaba como borroso. Pero ahora es high definition, hasta los poros de la cara se le ven a usted. Los tonos del rostro, todo se nota. Y hay que maquillar eso porque se ve feo. Como usa el diablo trampas para cambiarnos, hermano. Como usa el diablo trampas para ablandarnos el corazón. Yo recuerdo hace algunos años, quizás 15 años o más, unos 20 años atrás, ya el hermano Ortiz estaba anciano. Y en una reunión de pastores, un pastor empezó una historia sobre una condición de una familia, que la esposa le había sido infiel siendo él un pastor, y que él, pobrecito, estaba cuidando a los niños solo, y que a ese hombre había que hacerle una excepción y que debían permitirle formar una nueva familia y seguir pastoreando. Y el hermano lo escuchó con esa paciencia que él tenía un lapicero en la mano y se puso a hacer así, y parecía que no estaba atendiendo. Y cuando más emocionado estaba quien lo estaba diciendo, porque le tocaba a él, era de su propia familia, y ya estaba llorando y todo, el hermano hizo así, dio un puñetazo en la mesa y dijo: pero las escrituras no pueden ser quebrantadas. Y los pastores no podemos regirnos por sentimentalismo. La Biblia es la que rige a los cristianos. Se acabó el show. Y se acabarían muchos shows si los hombres de Dios en esta época te pararan en la brecha y dijeran: la escritura no se puede cambiar. Dios salva al pecador, Dios trae al que está mal, Dios cambia, Dios da oportunidad, pero la Biblia hay que seguirla al pie de la letra. Y quien viene a Cristo no puede tratar de cambiar lo que Dios ha establecido. Hay que seguir los límites y la frontera que Dios ha puesto. Que por cierto, no son las fronteras de la obra del movimiento misionero mundial, son las fronteras de la obra de Dios en todo lugar. Lo que pasa es que se ha cambiado tanto que ya las verdades que siempre han estado en la Biblia dicen que son de nosotros nada más. Eso solo lo practica el movimiento. Sí, pero antes ustedes lo practicaban y lo predicaban y lo vivían igual. ¿Qué está pasando? Que no retienen.
No retienen lo que Dios le ha dado. Amén. Cada día las cosas van cambiando en el mundo. Y cada día las personas quieren hacer las cosas a su manera. El mensaje de Dios para este nuevo año es: retén lo que tienes. Retén lo que Dios ya te ha dado. Esta obra no necesita nuevas cosas. Lo que Dios nos pide es que lo cuidemos, lo que ya se nos ha dado. Ya se nos ha dado todo lo que necesitábamos. Se nos ha dado la revelación de Dios para agradarle a Él. Se nos ha dado la forma para vivir agradándole a Él. ¿Para qué cambiar eso? ¿Para qué poner en peligro, aleluya, el llegar a la meta tratando de buscar un atajo? ¿Verdad? Que yo sepa, en nuestra cultura, no sé en otra, un atajo se coge para llegar más rápido. Cuando una carretera tiene una curva así, pues un atajo la hace recta. Pero mi Biblia dice que el camino al cielo, ¿cómo es? Recto. Ningún atajo llega más rápido que el camino recto. Todos los atajos lo que hacen es alejarlo a uno, es desviarlo a uno. Por eso en esta obra no necesitamos atajos. No necesitamos caminos más cerca, porque están más cerca hacia el infierno. Pero el camino más cerca al cielo se llama Jesucristo. El camino más cerca a la obediencia es su palabra. El camino más cerca al cielo es la santidad. Es honrar a Dios, es agradar a Dios. Ese es el camino al cielo. Cuidado con los atajos. Retén la forma de la sana doctrina que se ha entregado. Aleluya. Qué triste, hermano, que mientras otra gente que miran desde lejos la forma que Dios le ha dado a esta obra, la admiran y la reconocen como una obra de Dios, haya gente dentro de esta obra queriendo cambiar la forma que Dios le ha dado. Poder en el nombre de Jesús. Y hay gente en esta obra que, aunque han estado años en ella, no creen en la forma que la obra tiene. Y han tenido sus ideas escondidas por años, hasta coger autoridad a ellos para imponerlo. Y decir: eso enseñaba al hermano, pero nosotros hemos encontrado que esta es la forma ahora. Y los hombres que amamos la obra de verdad, no de palabras para afuera, y que hemos creído en la visión que Dios le ha dado a esta obra, no aceptamos cambio. Lo que Dios nos está llamando es retener lo que se nos ha dado. Poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces el diablo ha querido cambiarle la forma a esta obra? ¿Cuántas veces? Y lo que Dios nos manda es a retener, a no traspasar los linderos antiguos. Yo quisiera que todos los pastores que me ven, que me oyen, y todos los hermanos que me ven a través del internet señalen ese texto en la Biblia y enfoquen su atención en agradar a Dios en la forma que Dios le dio a esta obra. Amén. Aleluya. Algunos quisieran cambiar todo, cambiar los libros, cambiar todo. Unos para bien y otros para mal. Unos quieren mundanalizarse, otros quieren prohibir lo que la Biblia no nos prohíbe. Y exigir lo que Dios dice que no son las fronteras de esta obra. Las fronteras que Dios le dio a esta obra son suficientes para seguir alumbrando en esta tierra. No sé cuántos lo entienden, hermano. Dios nos manda a retener lo que tenemos. Aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabado el nombre de Jesús. El símbolo de una corona era muy importante para los judíos. Significa el reconocimiento a un vencedor. El galardón para alguien que ha luchado legítimamente y que se le da una recompensa
por haber ganado. Gloria al Señor. Las coronas que da el mundo se heredan, muchas de ellas, de padres a hijos. El hijo del rey es el príncipe y luego él es el rey, ¿verdad? Pero la corona que habla aquí es la que se conquista, la que se gana. Que si usted no gana, otro puede ocuparla. Otro puede tener el galardón, el lugar suyo. Literalmente Dios nos está enseñando algo. Que si usted descuida lo que Dios le ha dado, Dios se lo dará a otro. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, en otro tiempo Dios se lo dio a otros. Pero lo descuidaron, lo pervirtieron, lo cambiaron. Y Dios hizo depositario de esa revelación, de esa verdad, de esa frontera. Dios la puso en nuestras manos. Y si no la cuidamos, Dios se la da a otro. Porque Dios nunca tiene escasez de recursos. Todos entendemos eso, ¿verdad? Si usted no retiene lo que Dios le ha dado, Dios levantará a alguien más fiel que usted. Cuando Israel se puso rebelde y empezaron a murmurar en el desierto y le dijeron a Dios: para eso salimos de Egipto, para morir aquí, para que maten a nuestros hijos. Pobrecitos nuestros hijos que no tienen futuro. Y Dios les dijo: esos hijos que ustedes dicen que no tienen futuro, ellos van a entrar a la tierra prometida, pero ustedes no. En otras palabras, perdieron lo que tenía. Y ellos supuestamente era la preocupación por sus hijos. Pues Dios se lo entregó a sus hijos. ¿Ah? Aleluya. Así hay cristianos preocupados. Oh, que las vidas nuevas que están llegando a la iglesia se van a perder porque son muy estrictos ahí en el movimiento. Los miembros de la obra más viejos pues ya entienden lo que es la sana doctrina, pero a los nuevos hay que aflotarle eso, porque hay que ayudarlos a que entren al cielo. ¿Y sabe lo que Dios te va a decir? El que no va a entrar al cielo eres tú. Esos que están recién llegados van a amar la palabra. Aleluya. Por eso le decía al comienzo que el sentimentalismo no pega con Dios. Sé fiel tú para que otro no ocupe tu lugar. Cuando yo leo esto, literalmente estoy entendiendo que si yo no me ocupo de velar por lo que Dios me ha dado, el lugar que yo tengo en el cielo, donde yo debía sentarme y mi nombre estaba escrito, ese exacto lugar lo ocupará otro. El lugar no se va a quedar vacío. Dios se buscará otro. Y mi preocupación es que yo no pierda ese lugar que Dios me ha dado. Que yo no pierda esa oportunidad que Dios me ha dado. Retén lo que tienes. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? Tenía pocas fuerzas, pero guardaban la palabra y no negaban su nombre. Y Dios les promete mucho, le dice: yo voy a poner, mire lo que dice aquí. Ya estoy acabando, hermano, una horita más y acabo. Dice el verso 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo le llama el Señor? Sinagoga de Satanás. Pero ellos no decían que eran del diablo, ellos decían que eran judíos, que eran el pueblo de Dios. En otras palabras, en la iglesia de Filadelfia, en los tiempos de Filadelfia, había gente que decía servir a Dios, pero era el diablo a quien estaban sirviendo. Y esos que no estaban dispuestos a servir a Dios, despreciaban al pueblo de Dios verdadero, diciendo que no servían. Pero dice Dios: yo haré que aquellos que se dicen ser y no son, sino que mienten, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es mejor el reconocimiento de Dios que el de los hombres, hermano.
Los hombres nos pueden despreciar y decirnos locos y decirnos atrasados y decirnos que somos recalcitrantes y que somos legalistas. Todo lo que quieran decir, mientras estemos seguros de que esa fue la frontera que Dios nos puso, sigámoslo haciendo, porque un día Dios nos honrará por encima de ellos. Y ya está ocurriendo literalmente. Literalmente. Gente que nos desprecian por la sana doctrina que vivimos, tienen que abrir la boca ellos mismos y decir: esta gente son de Dios. Esa es una obra seria. Hermano, yo he conocido en esta ciudad, he tenido la experiencia de pastores liberales que cuando ha llegado alguien a su iglesia endemoniado me lo ha mandado para acá. Y cuando tiene un creyente medio confundido en su propia iglesia, le ha dicho: ve a la iglesia de Ezequiel para que reciba enseñanza allá. Porque Dios está haciendo que reconozcan que Dios está con nosotros. ¿Cómo descuidar lo que Dios nos ha dado? Si aún aquellos que tanto nos han despreciado, al final de las cuentas están diciendo: esta gente son de Dios, y lo que están practicando es lo que Dios nos dio a nosotros un día y lo perdimos. Aleluya. Un afamado escritor de un concilio evangélico hispano, igual que este, del movimiento misionero mundial, de un concilio parecido, se encontró con un pastor nuestro en un avión. Y este escritor, que ha escrito muchos libros sobre doctrina y escribe sobre todo libros sobre escuela dominical, le dijo al pastor nuestro: nosotros perdimos lo que ustedes tienen. Ese celo que ustedes tienen por la palabra, nosotros lo tuvimos antes. Nosotros vivíamos esa palabra, pero comenzamos a hacer cambios para que todo el mundo se sintiera a gusto. Y hoy no hay forma de controlar el desorden que hay. Un líder, hermano, no hay forma de controlar el desorden. Y este hombre le dijo al pastor: ojalá nosotros tuviéramos aquello que Dios nos dio un día y lo perdimos. Y eso es un aviso de Dios para nosotros, hermano. Si otros lo han perdido, nosotros podemos perderlo también. Si empezamos a quitar las barreras que Dios estableció, si empezamos a cambiar las cosas de como Dios las puso. No hay nada que inventar nuevo, hermano. En el nuevo año no hay nada más que inventar. Hay que seguir predicando lo mismo que se ha predicado, hablando lo mismo que se ha hablado. Aleluya. Se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo entero, todos los que moran sobre la tierra les va a pasar, excepto los que no estén aquí en la tierra. Cuando usted lee allí en el verso 9 que dice: yo te libraré, el Señor está diciendo: yo te voy a sacar de acá. Yo te voy a llevar a mi presencia. Como dice Isaías 26:19: entra, pueblo mío, en mis aposentos, entre tanto pasa la indignación sobre la tierra. Allí dice: tus muertos vivirán. Despertad, moradores del polvo. Dios profetizando por Isaías lo que ocurrirá en el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados. Nos encontraremos con el Señor en el aire y para el cielo nos vamos. Mientras la tierra será enjuiciada por Dios aquí abajo. ¿Quiénes serán librados? Los que retienen lo que tienen. Yo sé que hay gente que no tiene nada que retener, porque no tienen nada. No conocen a Dios, no viven su palabra, no honran a Dios. ¿Qué van a retener? No más que pueden retener la falsedad, la hipocresía, la mentira.
Pero usted que ha conocido la palabra, usted que conoce a Dios, cuide lo que Dios le ha dado para que otro no ocupe su lugar. Poder en el nombre de Jesús. El cristiano que abandona la posición que Dios le ha dado, otro va a disfrutar de lo que Dios quería que usted disfrutara. El esposo que abandona su casa, otro disfrutará lo que Dios tenía para ti. El amor, la paz y la armonía de tus hijos lo va a disfrutar otro. Si traicionas a tu familia, otro ocupará tu lugar. Es una sentencia fuerte de Dios. Cuida lo que Dios te ha dado. Retén lo que tienes. En mi país dicen, mejor es pájaro en mano que mil volando. No sé si entiende esa expresión. Pero como hay gente tonta que abandona lo que tiene en la mano que Dios le ha dado para coger cosas que son simples promesas falsas, lo que le van a traer es un infierno a su vida. Yo no puedo dejar lo que Dios me ha dado en las manos. Y aunque el diablo haya dañado algo, hay que pelearlo, hay que lucharlo, hay que conquistar lo que Dios te ha dado. No dejes que nadie arrebate lo que es para ti. Es tuyo, Dios te lo dio. Es tu bendición. No la descuides. No la pierdas por nada, aunque parezca que cualquier cosa tiene más valor. Nada tiene más valor que lo que Dios te entregó. Aleluya. Ah, si todos los creyentes tuvieran la fe de aquel hombre, que lo que tenía era un campito de lentejas, mientras otros tenían grandes fincas. Este solo que tenía un campito de lentejas. Un campo de lentejas puede ser un patio, un lugar pequeño. Y vinieron los enemigos a atacar y todo el mundo salió corriendo. El que tenía una finca grande y tenía de todo sembrado, salió corriendo y se la dejó al enemigo. Y aquel hombre se quedó solo y agarró una espada y dijo, por aquí, por encima de mi cadáver van a pasar. Y dice la Biblia que defendió con su vida aquel campo que para otros era insignificante. Pero fue tan valiente que derrotó al ejército entero él solo. No solo protegió lo que era de él, sino lo de los cobardes que salieron huyendo también. Y en este tiempo eso es lo que hace falta. Gente valiente, capaz de retener lo que tiene. Porque cuando pelees por lo que Dios te ha dado, aún vas a poder tener misericordia de aquellos cobardes que han salido huyendo y abandonado lo que Dios puso en sus manos. Poder en el nombre de Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que mucho nos ha dado el Señor. Que mucho Dios nos ha entregado. Yo me siento privilegiado de las cosas que Dios me ha dado, de la vida que Dios me dio, de la familia que Dios me dio, de la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear, de la palabra que Dios me ha entregado, de los hermanos que Dios ha puesto a mi cuidado. Y oigo la voz de Dios diciéndome, retén lo que tienes. Cuida lo que tienes. Yo creo que este mensaje no es en vano. No es casual. Esto tiene un porqué. Hay un peligro. Hay una amenaza. Hay alguien que quiere quitarte lo que Dios te ha dado. Hay alguien que quiere quitarte lo que Dios te ha dado. Te has acostumbrado tanto a lo que Dios te dio que quizás ya no le das el valor que tiene lo que Dios te dio. Pero hay alguien interesado en lo que tú no le das valor. Hay alguien que está interesado. Porque su interés es destruirte. Su interés es acabar contigo. El diablo te tiene envidia de lo que Dios te ha dado.
Los hijos del diablo y las hijas del diablo tienen envidia de lo que Dios le ha dado a los hijos de Dios. Los perversos y los malos se llenan de envidia cuando ven a un hijo de Dios con un hogar bien formado, con una familia donde hay amor, donde hay paz, donde hay bendición. El diablo odia eso y quiere destruirlo. El diablo odia una congregación donde se ama la palabra, donde se predica la verdad. El diablo lo odia con todas sus fuerzas y trata de destruirla. Pero el mensaje de Dios es: retén lo que tienes. Cuida lo que Dios te ha dado. Para que nadie te quite tu galardón, tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios les bendiga. Inclinen sus rostros que vamos a orar al Señor. Oye la voz de Dios en esta tarde. Oye el aviso de Dios. Hay un aviso de peligro. El diablo quiere quitarte lo que Dios te ha dado. Reténlo. Pelea por ello. Agárrate de lo que Dios te ha dado con todas tus fuerzas. Sé valiente. Defiende lo que Dios te ha dado. Se necesita más valor para cuidar lo que Dios te ha dado que para conquistar lo que el mundo te está brindando. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Cuida tu salvación. Cuida tu unción. Cuida la verdad que Dios te ha dado. Agárrate de Dios. Defiende lo que Dios ha puesto en tus manos con todas tus fuerzas. Y Él te dará la corona de la vida. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Gracias por este privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Señor, te ruego por favor que tu Espíritu Santo se revele a cada vida en este día. Cada persona que oye esta palabra, aleluya, trata con sus vidas, Señor. Despierta en ellos ese anhelo de defender lo que tú le has dado, Padre. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Puesto de pie, iglesia. Bendito el Señor para siempre. Aleluya. Todos orando a Dios, hermano. Todos adorando a Dios. Si Dios te ha hablado en este día,